Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En este video les traigo la comparativa entre el Samsung QLED Q70T de 55 pulgadas y el Sony X900H de 65 pulgadas, que también es conocido como X90H, XH905, X90CH, etc. Es importante mencionar que en el caso del Q70T de Samsung, el tamaño de 55, que es este, y el de 65 tienen las mismas especificaciones técnicas. También es importante destacar que el diseño de las bases varía de acuerdo a cada país. Por lo menos aquí en Colombia, como pueden notar, la base es central, pero en otros países tiene bases laterales. Y en cuanto a los precios, por ejemplo, el Q70T de 65 pulgadas se consigue aquí en Colombia más o menos entre $1.100 y $1.150, mientras que el Sony es más costoso, más o menos entre $1.550 y $1.600. Sé que los precios pueden variar de acuerdo a cada país y en algunos países de hecho Sony es más económico. Bueno, primero que todo, aquí pueden corroborar con esta información que se trata de las referencias mencionadas: Q70T a la izquierda y X907H o X900H de Sony a la derecha. Vamos con la comparativa en cuanto a calidad de imagen, empezando por la uniformidad de los colores negros. Como pueden observar, en el Sony el local dimming está totalmente desactivado, se ve algo de clouding, pero ya cuando se coloca en medio mejora notablemente. Con el local dimming en medio luce muy similar a como luce el Q70T. El Q70T no tiene local dimming ni tampoco Full Array, mientras que el Sony sí tiene retroiluminación Full Array. Y con el local dimming en alto, la uniformidad de los colores negros es prácticamente perfecta. Bueno, no tan perfecta porque eso lo logra solamente los OLED, pero es muy buena, y el tema del clouding desaparece totalmente. En el Q70T sí que se observa algo de clouding o nubosidad, pero es muy poco perceptible o muy poco molesto. En videojuegos u otro tipo de contenido que tiene HDR o alto rango dinámico, como por ejemplo este Destiny 2, en el caso del Sony, al activar el local dimming, al colocarlo en medio o en alto, se puede observar una leve cantidad de blooming, pero es muy poco notorio, muy poco perceptible. Entonces yo recomiendo en todos los modos de imagen siempre colocar el local dimming en alto o por lo menos en medio. Y bueno, para los que no saben, el local dimming también se conoce como atenuación local u oscurecimiento local. En el caso del Samsung, como ya saben, no tiene esta función de local dimming. De pronto se observa algo de clouding, pero también es muy poco perceptible y muy poco molesto de acuerdo a lo que yo puedo percibir. En términos generales, ambos hacen un muy buen trabajo en este tipo de escenas con mucha oscuridad, pero para quienes quieran una experiencia más inmersiva, probablemente el Sony sea una mejor opción. En temas de contraste, el Q70T tiene una relación de 7144:1, mientras que el Sony de forma nativa es de 4267:1, y cuando activamos el local dimming o atenuación local sube hasta 4786:1, y gracias a que tiene Full Array esto mejora notablemente, lo que lo convierte en una muy buena opción para aquellos exigentes en el tema del cine, de videojuegos de terror, etc. Y es por supuesto muy importante mencionar que ambos televisores tienen paneles VA. En contenido en SDR o rango dinámico estándar la cosa cambia un poco, como pueden notar, se ve mucho más oscuro en el Sony, aún con la función de local dimming o atenuación local totalmente desactivada se alcanza a notar más oscuridad. Sí que se nota algo de clouding cuando se coloca en no, pero al activarlo, a colocarlo en medio o en alto, se nota mucho más oscuro en comparación al Q70T. El Q70T se nota un poco más claro, ya es cuestión de gustos. En todos los modos de imagen existe esta diferencia. De pronto en el modo vívido, o en el caso del Samsung se llamaría dinámico, que es lo más parecido entre ambos modos de imagen de cada una de las marcas. De pronto se ven en ambos un poco más claros, como van a poder observar. Aquí acabo de colocar el modo vívido en el Sony y ahora voy a colocar el modo dinámico de imagen en el Samsung, y observan de nuevo entonces que hay esa diferencia de que hay más oscuridad en el X900H. Aquí aprovecho para mostrarles estos mínimos resplandores de luz que se observan en el Q70T, sobre todo en las esquinas. Algunas personas me preguntan que si esto es normal. Sí, es normal, ya que este televisor no tiene retroiluminación Full Array, es Edge, o sea que viene desde los bordes o esquinas. Y se notan más cuando se observa el televisor desde un ángulo o lado muy pronunciado.
En el caso del Sony X900H no existen estos resplandores porque simplemente su retroiluminación es Full Array, así de simple. Por eso es que muchas personas prefieren un televisor con Full Array, que suelen ser un poco más costosos. Sin embargo, no todos los televisores con Full Array hacen un gran trabajo. Por ejemplo, aquellos que tienen paneles IPS, aun cuando tienen Full Array, por ejemplo el LG S9000 NanoCell del 2019, tiene Full Array pero hace un trabajo terrible también en este tipo de escenas cuando se apagan las luces de la habitación. Aquí aprovecho para mostrarles este problema que aún no sé si es un defecto de fábrica o si es algo relativamente normal. Se observan esas manchas moradas que no se observan en el Sony pero sí en el Q70T, que se observan que cambian de acuerdo a cómo va fluyendo el demo. Pues bien, esto lo he notado solamente en algunos demos que tienen HDR o alto rango dinámico. No sé si solamente sea problema de mi unidad, antes no lo había notado, pero ya ahora sí que lo noté, sobre todo en esta comparativa. Quisiera por favor pedirles que si tienen el Q70T en cualquier país, revisen con los demos que voy a dejar en la descripción del video, que son en HDR, si a ustedes también les aparecen esas manchas moradas verticales u horizontales, para entonces corroborar si es un defecto de fábrica o si es algo, digamos, que normal en todos los televisores Q70T, por favor. Porque se me hace muy extraño que este problema solo lo he notado en algunos demos con HDR, no en todos los demos, sino en todos los videos, y tampoco no en todo el contenido. Por ejemplo, en videojuegos en HDR ese tipo de problemas nunca los he notado, así que quisiera de pronto descartar si es solamente algo que tiene que ver con los demos como tal o un problema del televisor. Y por supuesto tampoco he notado los problemas en este tipo de demos o contenido en SDR o rango dinámico estándar, pero lo que sí se nota a simple vista es la diferencia en el tema del clouding y la uniformidad de los colores negros, que es superior en el Sony. No es que sea algo terrible en el Q70T, pero lado a lado sí que se nota una diferencia significativa, por lo cual yo personalmente me iría por el Sony en este aspecto. Bueno, en el tema de colores, el Samsung maneja la tecnología QLED o de Quantum Dots, mientras que el Sony la tecnología Triluminos. Dicen que Samsung se copió de Sony, la verdad no sé, no he podido corroborarlo. Lo único que les puedo decir es que en temas de colores, la principal diferencia que he notado es que si bien ambos representan los colores de una forma muy intensa o muy saturada, lo cual a mí personalmente me gusta, en algunas escenas, en algunos colores, como por ejemplo el verde o el azul, como están pudiendo notar, pareciera que hubiera mayor variedad en el Sony, como si tuviera la capacidad de mostrar una mayor variedad o gama de colores de un mismo color, por así decirlo, o mayores tonalidades de varios colores en la misma escena, mientras que el Samsung pareciera que le costara que pronto un solo color ocupara gran parte de la escena, mientras que en el Sony la variedad de un mismo color es superior. Yo personalmente en tema de colores también me voy por el Sony. Aquí por ejemplo se nota la diferencia de la que les hablo. En el Samsung ven que el color verde intenso primara en la gran mayoría de la escena, mientras que en el Sony hay mayor variedad: verde oscuro, verde claro, verde no tan claro, verde amarillento, etcétera. En temas de brillo, de acuerdo a la página de Retings.com, en SDR el Q70T tiene 450 nits, mientras que el Sony 493 nits, mientras que en HDR el Q70T tiene 455 nits, mientras que el X900H 556 nits. Ambos tienen una cantidad decente de nits, no es una gran cantidad de brillo para aquellos exigentes sobre este aspecto, pero aún así la experiencia de HDR o alto rango dinámico en ambos televisores me parece muy buena en temas de que todo luzca más realista, como si las formas y personajes quisieran salirse de la pantalla. En temas de HDR o alto rango dinámico, el Q70T, como pueden notar, soporta HDR10+ o HDR10 Plus, mientras que el X900H no, pero el Sony sí soporta Dolby Vision, mientras que el Samsung no. Y otra diferencia es que en el Q70T no se puede activar ni desactivar de forma manual el HDR, mientras que en el X900H, como pueden notar, sí se puede, y esto es algo de que de pronto a algunas personas les puede gustar mucho.
Tengan en cuenta que el HDR o alto rango dinámico en el Samsung solamente se puede activar de forma automática, el televisor lo hace de forma automática solamente cuando el contenido, ya sea un demo, serie, película o un videojuego, precisamente tiene HDR. De lo contrario, no hay forma de activar esta función en el Q70T. En temas de escalado de imagen, ambos televisores tienen el mismo resultado, la verdad. En contenido en 480p en ambos se nota pixelación, lo cual es normal, eso sucede en casi todos los televisores. En 720p o HD también se nota algo de pixelación, pero es por lo menos más tolerable. A partir de 1080p o Full HD ambos hacen un gran trabajo, el contenido pareciera que tuviera más resolución, no se nota pixelación en absoluto. A partir de 1440p el escalado de imagen es genial, parece como si fuera contenido en 4K nativo, y ambos, por supuesto, contenido en 4K nativo lo pueden reproducir tanto en SDR como en HDR sin problema alguno. Ahora bien, en cuanto al manejo del movimiento utilizando contenido, por ejemplo a través de aplicaciones de streaming, en este caso por ejemplo de YouTube, me pareció que el Q70T hizo un mejor trabajo. Noté menos efecto de barrido o de vibración que en el Sony. Ambos tienen ajustes de claridad de imagen o de movimiento. El Samsung tiene precisamente ajustes de claridad de imagen que en automático hace un gran trabajo. El Sony tiene también ajustes para la claridad y el movimiento, pero moví todos los parámetros y la verdad no logré alcanzar el mismo resultado del Q70T, así que para quienes son más exigentes en este aspecto, entonces ya saben que el Q70T hace un mejor trabajo. En el tema del manejo de los reflejos, como pueden notar, el trabajo o los resultados en ambos televisores son muy similares, son quizá levemente mejores en el Sony, pero la diferencia es muy poco significativa. Sea como sea, ambos, a pesar de tener paneles UVA, son opciones por lo menos muy decentes para usarlos en habitaciones que reciban mucha iluminación ambiental o artificial. En el tema de los ángulos de visión, ya muchos saben que no es el punto fuerte de los televisores con paneles UVA. Los ángulos de visión en ambos televisores dejan mucho que desear, sin embargo, me parece que son levemente mejores en el X900H. No es que sea una diferencia muy grande, pero sí que es notoria. Pero sea como sea, son televisores que yo recomiendo solamente si los van a ver siempre de frente, precisamente para poder aprovechar todo el tema de colores, de contraste, toda la experiencia HDR que pueden ofrecer gracias precisamente a sus paneles UVA. Vamos ahora con la comparativa con el rendimiento en videojuegos utilizando una Xbox One X. Es importante destacar que en el caso del Q70T el grado de color del modo juego viene en estándar, mientras que en el Sony el color en el modo juego viene en experto 1, que es una especie de cálido, por ende es que se ve un poco amarillento. Aquí, como pueden notar, voy a desplazarme por cada uno de los colores de los dos televisores para que puedan notar las diferencias. Entonces lo que voy a hacer es dejar en el Q70T el modo estándar, que es el que viene de fábrica, y colocar en neutro el grado de color en el modo juego del Sony para que la comparativa sea mucho más pareja. En temas de input lag, en el Q70T en videojuegos en SDR a 60 Hz en 4K de 9,2 milisegundos y con HDR de 10,4 milisegundos. Y en 4K a 120 Hz de 5,5 milisegundos. En el caso del Sony en videojuegos en SDR en 4K 60 Hz es de 15,2 milisegundos, en HDR de 15,4 milisegundos y en 4K a 120 Hz de 6,7 milisegundos. En la teoría el input lag es mejor en el Q70T, pero en la práctica la verdad los resultados me parecen muy similares. Es importante destacar que ambos televisores tienen puertos HDMI 2.1. El Q70T tiene un solo puerto, que es el número 4, y el Sony tiene dos puertos HDMI 2.1, que son el 3 y el 4. Ambos tienen la capacidad de reproducir los 120 Hz en 4K siempre y cuando la fuente, ya sea una consola o una tarjeta gráfica de PC, también tenga estas características, que las pueda proveer. Pero por lo menos por ahora el Sony aún no tiene lo que se conoce como VRR o tasa de refresco variable, y por ende la fluidez yo la noto mejor en el Q70T, que sí tiene tasa de refresco variable. Y además el Q70T soporta las tecnologías de FreeSync, G-Sync, mientras que el X900H por lo menos no por ahora.
Lo que se espera es que la Variable Refresh Rate o tasa de refresco variable, al igual que el FreeSync y el G-Sync, sean añadidos más adelante en el Sony. Por lo menos por ahora, por lo menos aquí en Colombia, no se han añadido. En la página de Retings.com tampoco lo han mencionado, no han actualizado esto, así que yo supongo que todavía no se han añadido, por lo menos en otros países. Así que para quienes se estén preguntando cuál de estos dos televisores les conviene más comprar en el tema gaming, tienen dos opciones: irse por el Q70T, que ya lo tiene todo en temas de tecnología, o irse por el Sony y esperar que con actualizaciones de software las añadan. Y en lo que tiene que ver con el tiempo de respuesta, en el Samsung el 100% del tiempo es de 15 milisegundos y en el Sony de 11,2 milisegundos. Ambos tienen muy buena fluidez, pero como ya mencioné, en videojuegos es mejor en el Q70T por el tema de la tasa de refresco variable, y en otro tipo de contenido también, como ya saben, me pareció mejor en el Q70T. Voy ahora a pasar a analizar algunas cosas como el diseño de los controles, algunas funciones Smart, luego daré mis opiniones personales acerca de ambos y al final podrán escuchar y observar el rendimiento de los sistemas de sonido de ambos televisores. Bueno, estos son los controles remotos de los dos televisores. En el Samsung es muchísimo más pequeño, mucho más ergonómico. En el Sony es increíblemente gigantesco. No sé, Sony que se fumó cuando decidió diseñar este control. Es increíblemente incómodo, como pueden notar, más aún para una persona que pueda tener manos pequeñas. En el Sony es más pequeño, en el Samsung, perdón, es más pequeño, tiene menos teclas, pero es más que suficiente para prácticamente todo, así que tengan muy en cuenta. El sistema operativo en el Q70T se llama Tizen y en el Sony es Android TV. Ese es el diseño del menú principal de ambos televisores. La fluidez del sistema operativo es buena en ambos, no tengo quejas al respecto. Sin embargo, a veces me parece un poquitico más rápida en el Sony, pero la diferencia no es que sea muy grande. Y en cuanto a la tienda de aplicaciones, el Sony por supuesto tiene la Google Play Store con un catálogo más amplio, y la tienda de aplicaciones del sistema operativo Tizen también tiene una buena cantidad de aplicaciones, por lo menos tiene las más populares como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Apple TV, entre otras. El espacio de almacenamiento en el Q70T es de 3,82 GB, mientras que en el Sony de 4,4 GB. La función de Screen Mirroring o compartir pantalla, como pueden notar, en ambos televisores es posible, pero el Q70T tiene la ventaja del Multiview. Como pueden notar, uno puede utilizar esta función de Multiview con una entrada HDMI o con una aplicación como YouTube. Como pueden notar, aquí les muestro entonces, me da la opción de HDMI o de una aplicación de YouTube, y al mismo tiempo reproducir lo que estoy viendo a través de mi teléfono móvil. También puedo cambiar el tamaño de ambas pantallas, la ubicación de una de ellas, y esta función que es muy útil para algunas personas, que es cambiar el porcentaje de salida de sonido cuando por ejemplo queremos escuchar lo que estamos viendo o reproduciendo al mismo tiempo por ambas pantallas. Y como les digo, podemos navegar, escoger una sola pantalla, retornar al Multiview, escoger la otra pantalla si así lo queremos, y después otra vez retornar al Multiview para quienes de pronto gusten mucho de esta función. En el Sony no aparece esta función. Los navegadores de internet nativos de ambos televisores hacen un muy buen trabajo. La navegación no es la mejor, pero por lo menos no me parece estresante. Tengan en cuenta que en el Sony y prácticamente en todos los televisores con Android TV, el Google Chrome no está instalado de forma nativa, toca instalarlo por medio de una APK, pero aún así no me parece muy funcional. Hay navegadores que me parecen mejores para, por ejemplo, reproducir contenido multimedia o navegar en general. Ambos navegadores de ambos televisores pueden reproducir contenido multimedia por medio de páginas de anime, de películas para adultos, de películas normales, sin problema alguno para quienes gusten de utilizar esta función con mucha frecuencia. Ya entonces, para finalizar, si me preguntan cuál es mejor o cuál recomiendo más, bueno, todo depende del precio, pero supongamos que ambas versiones, ya sean de 55 o de 65 pulgadas de ambos televisores, las consiguen al mismo precio. Tengan en cuenta entonces que si son más exigentes en el tema gaming, yo les recomiendo más el Q70T en temas de fluidez, pero en temas de calidad gráfica yo personalmente me iría por el Sony por todo lo que les he mostrado, principalmente por el tema del Full Array, de la uniformidad de colores negros. Me parece que la representación de los colores es más variada, es mejor. Eso es mi percepción personal, no sé a ustedes qué les parezca.
y además el tema del sonido es más potente en el X900H, ya sea que se comparen ambas versiones de 55 o de 65 pulgadas, va a seguir siendo mejor en el X900H. En temas de tecnología, ambos soportan Dolby Atmos, pero el Sony además soporta Dolby Digital. Ya para finalizar entonces voy a dejarlos con la prueba de sonido de ambos televisores para que puedan juzgar por ustedes mismos. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. Today,